Buenas tardes y muchas gracias por venir a todos y a todas. Un sábado por la tarde, a estas horas, pues es de agradecer. Vamos a cerrar las jornadas con Gema López, que es psicóloga de Albacete. Trabaja con un grupo de detección de altas capacidades y ha venido acompañada de estos chicos y chicas que son también altas capacidades: María Cañadas, Carlos Fuster, Lucía Molinés y José Luis Piñera. Y bueno, siempre oímos hablar de los niños y niñas con altas capacidades, pero claro, esos niños y niñas crecen o son niños y niñas que no han sido detectados y han presentado pues otra serie de problemas y los detectan en edad adulta. Bueno, pues de esto va a hablar Gema con ellos y espero que os guste. Hola, buenas. ¿Se me oye? ¿Pero esto funciona? Sí, vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir un sábado a estas horas. Así que intentaré ser breve y amena. Bueno, lo primero de todo es explicar por qué estoy hoy aquí, ¿no? ¿Cómo ha llegado esto aquí? Bueno, pues como ha dicho Aurora, soy psicóloga, trabajo en el ámbito privado y trabajo principalmente con adultos. Por otra parte, desde hace ya varios años estoy dentro de un grupo de detección de altas capacidades, por lo tanto tengo esa formación. Y lo que me he ido encontrando en el gabinete es que algunas personas llegaban con ciertas disfuncionalidades, preocupaciones, incluso patologías. Y a mí, según me iban contando su historia, pues a mí se me iba encendiendo así como la sirena de los coches de bomberos. Se empezó a iluminar, digo, uy, esto huele a altas capacidades. Como ha dicho esta mañana Salvador, me da el olfato de que aquí hay una alta capacidad, ¿no? Y escarbando acababa saliendo. Cuando yo a estos chicos y chicas les devuelvo que tengo la sensación de que son altas capacidades, la primera impresión es mirarme con cara rara, como diciendo, a esta mujer se le ha ido la cabeza totalmente. Mucho desconcierto, pero cuando yo empiezo a explicar mis motivos, como que todo empieza a cuadrar. Y al empezar a trabajar desde esa perspectiva, no desde la patología, no desde la disfuncionalidad, sino desde la alta capacidad, todo empieza a cambiar en ellos. Ellos empiezan a mirar de otra manera, ellos empiezan a entender que todo lo que les ocurre o cómo lo sienten o cómo lo viven es por eso. Y les descarga muchísimo y el cambio es tremendo. Y por eso, bueno, pues esto yo lo comento con mis compañeras del equipo de detección. Fijaros lo que me encuentro con los adultos y me dicen, esto tienes que contarlo, esto se tiene que visibilizar. Y como son unas liantas, pues hablaron con Kaizen y Kaizen pues me invitó y para mí es un honor estar hoy aquí. Bueno, esta charla comienza con una pregunta. ¿Por qué debemos interesarnos por los adultos con altas capacidades? Bueno, la respuesta en principio parece bastante obvia. La sociedad los necesita. Necesitamos de estas mentes brillantes y creativas para hacer de este un mundo mejor. Y hoy yo creo que más que nunca necesitamos eso. Pero aún hoy en día, cuando pensamos en altas capacidades, todos pensamos en un estereotipo. Alguien brillante y raro. Pero la realidad es otra bien distinta. Ya sabemos que, según estudios recientes, un gran porcentaje de niños y niñas con altas capacidades no son detectados ni apoyados durante su crecimiento. Y esto, lógicamente, da lugar a una gran cantidad de adultos con altas capacidades que no son conscientes de que lo son. Actualmente se sigue equiparando la inteligencia con el alto rendimiento académico. Por lo tanto, el fracaso escolar todavía hoy se considera sinónimo de torpeza. Y a nadie se le ocurrirá pensar que detrás de esos resultados, mediocres o incluso malos, pueda existir una alta capacidad. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos curiosos que demuestran que la alta capacidad y los buenos resultados académicos no siempre van de la mano.
Al documentarme para esta ponencia, descubrí ejemplos bastante llamativos que os voy a pasar a contar, porque no tienen desperdicio. Os voy a leer la nota que un profesor dedicó a uno de sus alumnos. Y me voy a poner las gafas, que esto es más chiquitito. Dice: su rendimiento, sus resultados son insatisfactorios. No asimila bien. Las notas donde apunta sus experimentos están rasgadas y confusas. A menudo se encuentra perdido, porque no escucha. Insiste en hacer las cosas a su manera. Me ha llegado la noticia de que quiere ser científico. En las circunstancias actuales me parece algo ridículo. Si no pueda ni siquiera aprender las bases de la biología, no tiene posibilidades de desempeñar el trabajo de un especialista. Sería una pura pérdida de tiempo, no solo para él, sino también para los que deberán enseñarle. Bueno, pues esta perla es John Gurdon, que fue Premio Nobel de Medicina en 2012. Pero bueno, hay otros ejemplos también muy curiosos. El profesor de Albert Einstein escribió: este chico no llegará nunca a ningún sitio. Stephen Hawking recuerda sus años de universidad como un periodo de aburrimiento y con la sensación de que no mereciera la pena esforzarse. Charles Darwin era, según sus maestros, un chico que se encuentra por debajo de los estándares comunes de la inteligencia. Es una desgracia para su familia. Winston Churchill: su padre dijo: el trabajo escolar de mi hijo es un insulto a la inteligencia. Winston Churchill más tarde dijo: siempre me ha encantado aprender, lo que no me gusta es que me enseñen. Bastante. Y bueno, hay más ejemplos. Thomas Edison lo tuvo que quitar su madre del colegio porque por desesperación lo catalogaban como un chico confuso, inestable y embrollón. Y bueno, más recientemente a Bill Gates, el fundador de Microsoft, pues sus padres le tenían que pagar para que estudiara. Bueno, pues curioso, ¿no? Estos ejemplos nos hablan de personas que al final encontraron su camino. Puede que a lo largo del camino se cruzaran con alguien que supo ver más allá. Pero estremece pensar en todos aquellos que jamás fueron apoyados y cuyo talento se perdió para siempre. No tener una mirada entrenada, no saber ver más allá, sobre todo en el ámbito académico, está haciendo que muchos de estos talentos se pierdan. No sabemos cuántos Charles Darwin nos hemos perdido, ni cuántos Thomas Edison, ni cuántos Bill Gates. Pero lo que es peor, detrás de ello hay personas con un alto nivel de sufrimiento. Como hemos dicho, los adultos con altas capacidades no siempre saben que lo son. Al pasar su infancia de una forma atípica, es común que lleguen a la madurez sintiéndose excluidos, desconectados de una realidad poco estimulante, rígida y monótona. Por lo tanto, no todas estas personas con mentes brillantes logran alcanzar el triunfo profesional, e incluso ni siquiera el bienestar que todos anhelamos. Ya que con frecuencia los adultos con altas capacidades, así como los niños, viven con la eterna sensación de que hay algo en ellos que no está bien. En su día a día estas personas solo aprecian disonancias, contradicciones entre lo que sienten y lo que otros expresan, distancias entre lo que buscan y lo que se les ofrece. Experimentan que el mundo es demasiado rígido y estructurado y sus mentes excesivamente curiosas, desafiantes e inconformistas. Hay un aspecto que tenemos que tener claro. No hay una causa-efecto que nos demuestre aspectos como que todos los niños con altas capacidades serán o adultos infelices o adultos exitosos que gocen de un alto índice de bienestar. Como con cualquier persona, todo va a depender del entorno, de una crianza más o menos afectiva, de si han recibido en la escuela las adecuadas adaptaciones curriculares, de lo que tanto se ha hablado hoy aquí, esta mañana. Si han sufrido bullying o de si han contado en la infancia con un círculo social favorecedor. Por lo tanto, los adultos con altas capacidades hacen de su vida lo que realmente pueden, partiendo de sus circunstancias personales. No obstante, algo que tenemos que tener en cuenta es que si no nutrimos de manera temprana esos dones excepcionales, es posible que nunca florezcan con toda su capacidad.
Así pues, no identificar a estos alumnos a tiempo supone un obstáculo para que lleguen a realizarse a nivel personal y profesional, y por tanto la sociedad también pierde un increíble potencial. Si no les damos los medios, si no les facilitamos el camino dándoles el apoyo adecuado, muchos no llegarán a tener acceso jamás a esas carreras científicas o artísticas, donde seguramente facilitarían múltiples avances a nuestro mundo. Ahora bien, ¿cómo identificarlos? ¿Cuáles son esas características personales? Ya se ha hablado de la importancia de la detección temprana mediante test masivos, y se ha hablado aquí de ello, de esa necesidad, y pruebas de screening. Pero, ¿cuáles son esos rasgos que nos deben de llamar la atención? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué los define de forma general? Primero, son perfiles con altos valores, con un sentido de la justicia muy marcado, que provoca que se sientan a menudo frustrados por una realidad que no encaja en sus esquemas, lo que les hace acumular un extenso historial de decepciones. Son también personas, y se ha hablado hoy mucho aquí de ello, con una elevada sensibilidad. Así que a la mínima se sienten dolidos, engañados y viven en una constante noria emocional donde pasan de la efusividad a la tristeza en muy poco tiempo. Son además personas muy empáticas y perciben con facilidad las emociones ajenas y logran ponerse en el lugar de otro. El problema es que en ocasiones llegan a mimetizarse con la persona y a sentir la misma emoción o incluso amplificarla. También a menudo se da por cierto que estas personas carecen de habilidades sociales. Yo personalmente discrepo, y Salvador también, que lo ha comentado esta mañana. Yo considero que en la mayoría de los casos han crecido rodeadas de personas poco afines, con perfiles que no compartían sus intereses, que no vean el mundo de la misma forma. Todo ello ha dificultado que pudieran socializar con la calidad que ellos necesitan. Pero cuando sienten que conectan con alguien a nivel emocional y sobre todo a nivel intelectual, todas las dificultades desaparecen y nos encontramos en la mayoría de las veces con personas sociales, cercanas y sobre todo leales. Y esto yo creo que Kaizen, con esos encuentros que han hecho con los niños, han tenido la ocasión de comprobarlo, ¿verdad? Que me lo han contado y decían, es que es algo como mágico, cómo conectan de repente entre ellos, ¿no? Cómo todo cambia. Respecto a su personalidad, podemos encontrar tantas configuraciones como el resto de la población. No hay un estereotipo, como hemos hablado antes. Existe gente tímida, gente extrovertida, con necesidad de logro o sin ella, abierta a la estética o no tanto. Sin embargo, de nuevo, hay una serie de rasgos que se repiten con frecuencia. Presentan una emocionalidad elevada que les lleva a vivir con intensidad tanto lo bueno como lo malo. Pero también es frecuente que se esfuercen en esconder su sufrimiento, lo cual llevaría a la larga al desarrollo de problemas psicológicos, que es lo que yo me encuentro muy habitualmente. Les define también una alta apertura a la novedad, principalmente a las ideas, pero a menudo también a la fantasía, los sentimientos y los valores. Suelen mostrar bajos niveles de gregarismo. No es que rechacen el contacto social, pero disfrutan más estando en soledad, por lo general. Habrá excepciones. No buscan demasiado los estímulos sociales. Otro rasgo es la hiperactividad mental. Su mente está constantemente ocupada y presentan lo que se conoce como pensamiento arborescente. Por aquí se ríen. Sí, mi cabeza es un caos. Y seguramente muchos padres, ¿no?, también estarán poniendo los ojos en blanco. Esto es, de una sola idea surgen múltiples ramificaciones que abordar. Y además las tienen que analizar todas y con una velocidad vertiginosa. Esto está muy bien, pero si no se aprende a gestionar esta capacidad de análisis y de asociación,
esto puede resultar agotador para ellos y para lo que les rodean. Creo que estamos de acuerdo. O sea, veo muchas cabezas que hacen que sí, sí, sí. Tienen una alta capacidad de concentración, sobre todo en aquellos temas, bueno, sobre todo no, solo en los temas que les causan interés. Por lo contrario, la falta de motivación y reto genera en ellos frecuentemente enfado e irritabilidad, lo cual les lleva muchas veces a etiquetarlos, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Son individuos creativos e imaginativos, capaces de alcanzar soluciones innovadoras si se les permiten desarrollar sus talentos. También el perfeccionismo y la autocrítica están muy presentes, algo que en determinadas circunstancias puede suponer un lastre, ya que si no tienen la certeza de que el resultado va a ser perfecto, inhiben la acción o abandonan el proyecto. Tienden a reflexionar sobre temas existenciales y filosóficos de forma frecuente, ¿verdad, Carlos? De manera que pueden ser más propensos a la depresión existencial. Presentan sobreexcitabilidad sensorial, esto es, se muestran hipersensibles a los estímulos visuales, auditivos, olfativos y kinestésicos. Por ejemplo, son muy sensibles a los ruidos, a los olores, las temperaturas, las etiquetas de la ropa, las texturas. Bueno, cuando son mayores no sé cómo lo llevarán los padres, tendría que decir, de pequeños creo que os sacan locos, ¿no? Cuando tienen esta sensibilidad. Bueno, hay que entender que para las personas con alta capacidad, su elevada inteligencia es en realidad un eje central en torno al que pivota toda su personalidad. Es decir, percibe, piensan y sienten de manera diferente al resto de la población. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y para concluir mi parte, porque lo importante es lo que tengan que decir ellos, bueno, pues este colectivo de nuestra sociedad sigue necesitando de muchas respuestas, estrategias y cambios. La detección temprana en niños y niñas, y así como el apoyo psicológico en el adulto, puede facilitarles el camino no solo para que se puedan realizar en base a sus expectativas personales, sino, lo más importante, que sean felices. Y eso es un trabajo de todos. Muchas gracias. Bueno, cuando Kaizen me invitó a estas jornadas a hablar de esto, de los adultos con altas capacidades, pues pensé que lo más inteligente y lo más interesante sería darles voz a ellos, a los adultos con altas capacidades, ¿no? Que es lo que realmente interesa, son los que realmente tienen algo que decir. Así que hoy me acompañan, los presento de nuevo, María, Carlos, Lucía y José Luis, que son 4 personas que conozco, a los que tengo mucho cariño y que generosamente han decidido acompañarme hoy aquí a estas jornadas y a compartir, bueno, pues sus vivencias y el cómo es vivir con la alta capacidad, ¿no? Que no es fácil, entiendo. Así que, bueno, me gustaría que vosotros y vosotras les hicierais preguntas. Supongo que tendréis dudas. Y bueno, para romper el hielo, que supongo que la primera pregunta la voy a hacer yo, se la voy a hacer a Carlos, que ha sido por consenso, ¿no? Sí, se ha ofrecido voluntario. Y bueno, yo creo que es una pregunta que nos interesa a todos. Tú, Carlos, pues sabes de tu alta capacidad recientemente. Antes de saberlo fácil, tu vida no ha sido. Y quiero saber, bueno, supongo que todos, si ha habido un antes y un después en tu vida tras conocer que eres alta capacidad. A ver, en mi opinión es complicado definirlo, porque no creo que me haya cambiado en personalidad, pero sí me ha cambiado en entendimiento personal. O sea, gracias al avance que hemos ido haciendo conforme las sesiones, pues sí que hemos podido ir perfilando un poco que... Tú lo sabes, que era mi mayor problema, era que era parte de mi enfermedad, de la depresión de la que estuve pasando, y que era parte de mi personalidad, y era algo que después de llevar tantos años con ella me era difícil diferenciar entre uno y otro. Pero esta nueva perspectiva, esta nueva forma de afrontarlo,
pues me hace explicarme sobre todo muchas cosas de de cómo me comporto y de otro de cómo me siento en diferentes ámbitos totalmente distintos, ya sea con mi familia, con mis amigos, lo bien que has dicho de yo no tengo problema para socializar, pero sí que hay veces que no me apetece socializar. Entonces sí que esas contradicciones constantes, pues durante todo el tiempo sin saberlo eran raras de afrontar. Te veías como una persona pues totalmente ajena al mundo que tenías cerca y distinta a la gente que te rodeaba. Gracias a abordarlo así no creo que exista un cambio en mi vida práctico, pero sí a nivel emocional y a nivel de autoconocimiento. Muy bien. María, ¿y tú? Pues yo, un poco como Carlos, igual me ha servido para un poco entender cosas que me pasaban, que yo pensaba pues que era rara y que tenía que aprender a vivir con eso, que igualmente pues sigo siendo rara, pero ya entiendo por qué lo soy. No sé, por ejemplo, a mí en el ámbito social pues no he tenido problemas para relacionarme, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado juntarme con gente más mayor que yo, no más pequeña que yo. De mi edad pues sí, pero preferentemente mayor que yo. Pero igual yo sí que no he tenido ningún problema ni ninguna adversidad durante mi infancia y adolescencia, pero sí que saber, porque igual que Carlos, hace poco sé que tengo o soy alta capacidad, sí que es verdad que me ayuda a entender que igual si un día no me apetece salir de fiesta, pues no salgo y no me considero rara, que creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Que sí me gusta salir de fiesta y salgo, pero no siempre me apetece salir de fiesta como a lo mejor a gente de mi edad. Lucía. Buenas. En mi caso sí que supuso un cambio porque dejé de machacarme a mí misma con cosas que me pasaban y dejé de hacer masking. ¿Qué es el masking? Es ocultar las diferencias que no de la neurodivergencia que tienes, ¿no? Se utiliza también en el tema de espectro autista y otras neurodivergencias. Y claro, por ejemplo, yo soy una persona que se mueve mucho, que habla muy rápido, ¿no? Y siempre ha sido el tema de, pero es que la gente no te va a entender si hablas tan rápido, es que no puedes ser así o no te muevas tanto. Y ya automáticamente dejas de hacerlo, ¿no? Pero claro, eso te supone una carga, ¿no? No lo estás haciendo cómoda, te estás forzando. Entonces, claro, con el tiempo y obviamente según en qué entornos, pues empiezas a poder ser más tú y menos lo que te está imponiendo la sociedad, ¿no? Por esa presión. Luego, por ejemplo, por otro lado, el tema de los estudios. Yo tengo mucha dificultad para concentrarme y estudiar. Entonces, yo entender que podía tener altas capacidades fue como, vale, esto no es que me pase porque yo sea vaga, porque no pueda hacer un mínimo que otra gente sí puede, sino que mi cerebro funciona diferente y tengo más dificultades y no pasa nada, ¿no? Pero claro, al final estamos viviendo en una sociedad hecha para un grupo de personas, ¿no? Que es lo más común. Entonces, ciertas personas que procesamos diferente se acaban dejando olvidadas, ¿no? Pues en el sistema educativo, porque las cosas que a nuestro colectivo le pueden facilitar estudiar, o sea, no se están dando, ¿no? Por ejemplo, trabajar más con trabajos, o sea, hacer más trabajos en clase y demás, ¿no? Entonces, claro, como que yo personalmente veo que muchas dificultades vienen de esa sociedad que no está pensando en las personas con altas capacidades, al igual que con tantos otros colectivos. Y bueno, yo creo que por mi parte en general eso. Hola, soy José Luis y no me gusta salir de fiesta. Lo digo para que lo sepáis. No, de verdad. No, para mí fue un descubrimiento total. Fue realmente como ver la Biblia. O sea, también, a ver, todos nosotros somos ejemplos de identificación tardía. Y casi todos hemos tenido que ir a psicólogos por ese tipo de cosas, ¿no? Detalles. No, y realmente para mí fue un descubrimiento, sobre todo al leer ciertos libros y ciertos artículos que me iban dando, porque empecé a entender toda mi vida desde que era pequeño, ¿no? Eso pasa mucho con los padres de niños con altas capacidades, ¿no? Normalmente hay un factor genético. Entonces ellos mismos se reconocen al leer. Pues a mí me pasó un poco eso, ¿no? Sin tener hijos, pero claro, yo me leía, por ejemplo, lo que ha dicho antes de la ropa, ¿no? De los calcetines de pequeño, para mí era un drama ponerme los calcetines, me los tenía que poner doblados y tal. O sea, son pequeños detalles que realmente toda mi vida empezó a tener sentido y ahí descubrí, o sea, digamos, no descubrí, ahí digamos que
que certifiqué que no me gusta salir de fiesta y por qué, ¿vale? Entonces, no, parece un detalle tonto, pero claro, se espera que a nivel social tengas que hacer las cosas que hace el resto de gente y tus intereses no van por ahí. Hablo un poco del tema del marketing, ¿no? Que al final, bueno, yo es que realmente siempre he sido muy renegado para eso, para ponerme a hablar de fútbol y cosas así, porque no me interesa y huyo. Pero es cierto que siempre te tienes que adaptar a la gente porque realmente ellos no pueden entender tus intereses. Si a ti te gusta la música clásica o te gusta, no sé, es que nos pueden gustar cosas muy raras, ¿no? Coleccionar cámaras de fotos y tener un poco de Diógenes, pues claro, la gente normalmente no suele entender, cuando a ti te hablan, ¿no? La forma con la que vives, los hobbies, ¿no? O sea, realmente es la parte bonita que yo creo que tienen las altas capacidades, ¿no? La forma con la que vivimos todas nuestras emociones, nuestros gustos, y totalmente. O sea, que para mí fue un descubrimiento total, sin duda. Muy bien. Bueno, pues os cedo la palabra. Si no tengo yo más preguntas, pero vamos, que yo creo que lo interesante es que preguntéis allí. A ver, ¿quién me lleva ¿Quién me hace de secretaria? Sí, también. Vale, preguntas que hubiera pasado, les preguntas a ellos qué hubiera pasado si hubiera habido una detección temprana, ¿no? Vale, perfecto. Vale, muy interesante. Vale. Claro. Sí. Sí, sobre todo los padres también. Sí. Bueno, seguimos en la misma ronda. Perfecto, Carlos, venga. Yo rompo el hielo siempre. Ahí, ¿no? Pues sí, aquí. Pues se oye bien, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que per se a lo mejor solo hubiese ayudado en casa y sobre todo a la hora de que la relación con la familia fuese más... No sabría cómo explicar, no sé cuál sería la palabra exacta, pero que ellos fuesen capaces también de entender ciertas cosas que hacemos nosotros, y si no nosotros, por lo menos yo, y que son distintas a... No me gusta decir gente normal, porque la verdad es que suena un poco extraño. A la media. ¿Ves? Es que es una palabra que suena un poco feo, no vamos a mentir. Pero sí que es verdad que a lo mejor sí que hubiese sido interesante, porque la detección yo entiendo que tiene que ser, o debería ser, en un colegio o en un centro educativo. Entonces sí que a lo mejor a la hora de enfocar la educación de una manera distinta nos hubiese ayudado, por lo menos en mi caso, a no dejar los estudios de lado, porque sí que es verdad que yo entro en la definición de fracaso escolar, o sea, la definición la cumplo, por lo que no me siento un fracasado aún así, que es una cosa totalmente distinta. De hecho, me siento una persona muy competente, pero sí que es verdad que entro en la definición de fracaso escolar. Yo llegué hasta el bachillerato y a partir de ahí, por como me encontraba yo personalmente, paré de estudiar. Y aún así aún me apetece seguir estudiando, aunque no tenga la posibilidad de momento de acceder a la universidad. Entonces yo creo que sobre todo hubiese ayudado de cara al futuro laboral y de cara a enfocarte en algo que te guste. Si son capaces de explotar ese gusto que tiene la gente con altas capacidades sobre algo muy concreto, ya sea lo que sea, mecánica, física, sí, lo que sea que le guste al chico, yo creo que sería una cosa muy interesante. Sobre todo por eso, porque gente que no ha sido diagnosticada tiene un gran índice de fracaso escolar. Entonces creo que es una de las consecuencias directas de no ser detectado tempranamente. O por lo menos eso es lo que yo pienso. A ver, yo en mi caso creo que a nivel escolar o a nivel de estudios, creo que hubiese sido igual haber sabido que tenía altas capacidades o no, porque yo no he tenido problemas para estudiar porque a mí me gusta estudiar y yo tanto el colegio como el instituto no tuve problema, luego pude estudiar la carrera, o sea que por ese lado no creo que hubiera sido diferente. Sí que a lo mejor a nivel de entenderme a mí misma, de las cosas que me pasan que yo pensaba que no era normal porque el resto, por ejemplo, yo no puedo irme a dormir fuera de mi casa, para mí eso es un mundo. Y a lo mejor yo, pues a algunas excursiones escolares es verdad que no iba por no tener que quedarme a dormir fuera de mi casa. A lo mejor el haber sabido eso, que me pasaba por algo, me hubiese relacionado de otra manera. Y a lo mejor mis padres y mi hermana, pero siempre me han aceptado como soy, he tenido mucha suerte y han admitido lo rara que soy. Entonces, bueno, que no soy tan rara, pero o sea, mis rarezas. Entonces yo creo que a lo mejor hubiese sido bueno para entender que
como decía Gema, por ejemplo, este año me preparan las oposiciones y yo tenía 800 planes por si no aprobaba el examen, poder hacer algo este año. Pensamiento arbóreo, ¿no? Sí, tenía 5 opciones diferentes por si acaso, pero a lo mejor pues el entenderte y no machacarme, porque a veces le decía, yo es que creo que como que me escudaba en pensar muchas cosas que hacer para si fracaso, pues bueno, tengo otra alternativa, y era pues porque pues soy así. Entonces, a lo mejor para entenderte más y no machacarte tanto como ha dicho Lucía antes. Vale, no sé si se escucha bien. Vale. Bueno, pues en mi caso, el tema de que me lo hubiesen dicho antes habría sido solo para entenderme, pero a raíz de poder saber qué me pasa, puedes empezar a buscar herramientas, pero en esas herramientas implican ya otros responsables, es decir, que en el entorno escolar me hubiesen dado herramientas para estudiar o hubiesen facilitado los contenidos de otra forma, o que, por ejemplo, hubiesen podido hablar con mis padres y haberles dicho, oye, mira, esto tiene estas dificultades, pues lleva al psicólogo, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas que, claro, al final no es solo decirlo y ya, sino que son muchas más cosas que, claro, si todo se hubiese hecho bien, a mí me habría servido, pues eso, para evitar problemas psicológicos, problemas de estudios, porque, claro, también es verdad que no es lo mismo aprender a estudiar con 25 años que tengo, que si te lo dicen desde peque, que ya puedes ir buscando qué herramientas te funcionan, tener unos hábitos de estudio saludables y demás, ¿no? Y luego también, pues, como habéis dicho antes, ¿no? De la relación con tu familia, de que entiendan qué te pasa, que no te intenten hacer como que encajes en unos moldes, ¿no? Porque a ellos les funcionan esas cosas, pero claro, a las personas con altas capacidades no tanto. En general, por ejemplo, de la gestión emocional, de ser más sensibles y todas esas cosas. Así, en resumen, en principio eso. ¿Se me oye bien? Si no hace... Claro. Bueno, aquí digamos que hay dos partes. Una parte, digamos, más de opinión personal objetiva, que claro, si te identifican cuando eres pequeño, pues muy bien, ¿no? Claro, es lo ideal, que te identifiquen en el colegio y tal. También puedes crear un monstruo, ¿no? Porque yo también soy muy partidario, o sea, muy contrario a la gente esta que realmente no se entiende, entonces pueden pensar que tu hijo es superdotado, que es Einstein, ¿no? Y entonces ya empezar con las que se vivían a los 6 años, todo eso, y al final te pueden acabar amargando. Pero no sabes nunca, o sea, lo que ha pasado realmente a mí no es tontería. A nivel personal de mi vida, realmente, ¿qué decir? Yo realmente no he tenido problemas a nivel, sobre todo a nivel familiar, ni depresión. Es más, realmente me pasa un poco hablando con la persona que hay aquí, que un poco el margen este bueno, es que yo no quiero tampoco datos. Ya ves. Un poco el margen este de decir, de pensar que es un poco fracaso, entonces dejarlo un poco que pase, que no esperen nada de ti, ¿no? Un poco el maquillaje en que la gente no tenga expectativas de ti, pues también te permite crecer personalmente porque tú quieres crecer, ¿no? Sin tener, digamos, la presión del grupo. Entonces, realmente, ¿hubiera sido uno que me identificara de pequeño? Pues tal vez sí o tal vez no. Pensarlo ahora mismo realmente no tiene sentido. Y tampoco te puedes traumatizar y realmente ha acabado bastante bien para lo que... Con lo que podíamos haber acabado. No, claro, es lo que digo, en el pensamiento adolescente, yo estoy pensando en todos los resultados que pueden haber pasado, ¿no? Y casi todos son malos. Vale. ¿Quién más? Mira, a ver si... Bueno, pues para alguno de vosotros, habéis hablado del pensamiento ese arborescente, entonces que nos contéis, pero así, no con... sí que hemos leído algo a través de los libros, pero que nos lo contéis vosotros qué es eso, porque los demás que no tenemos ese pensamiento... y antes Gema hablaba de ese pensamiento y la chica que no sé cómo se llama decía sí, ¿no? Este pensamiento. Sí. Creo, ¿no? Sí, no sé qué es eso, ¿no? Eso de que la mente os vaya a 100 y más allá de lo obvio, claro. Bueno, yo soy madre de una cebra. Vale, eres madre de cebra. Y docente, pero bueno. ¿Y ya empiezas a ver este pensamiento arborescente en tu cebra? Claro, mi hija tiene 19 años, pero yo no sé qué es eso, de que el pensamiento le vaya a 100, de que... Bueno, ahora lo explicarán ellos que nos lo expliquen quizás de otra forma, ¿no?
Si las personas que estamos en la media, pues tenemos un pensamiento lineal, ¿no? Pues de esto sale esto, luego esto, luego esto, ellos hacen como si fueran fuegos artificiales. ¿Os ha pasado algo? ¡Buah! Se me ocurren montones de opciones y además las manejo todas al mismo tiempo y saco conclusiones y analizo consecuencias, etcétera, etcétera. O sea, los cerebros les dan para eso. Ahora, la factura que pase eso, pues ellos la sabrán, ¿no? Entonces, bueno, pues contestar. No sé si se dan todos los casos. ¿Todos tienen la sensación de tener ese pensamiento adolescente, de tener que tomar una decisión y de repente... La capacidad de divagar en tu cabeza mirando todos los... Sí, ¿no? Como... Bueno, pues a ver, Carlos, en tu caso... A ver, en mi caso, sobre todo, de hecho... En los peores momentos, por ejemplo, me pasaba sobre todo por la noche. Y uno de los problemas era no ser capaz de conciliar el sueño por eso mismo, porque la cabeza te va a 200, por así decirlo. Empiezas con una idea y la empiezas a desarrollar y no sabría decir exactamente cómo es, pero es como chequear todas las variables de un camino. Yo qué sé, voy a hablar con alguien, pues chequear todas las variables que pueden pasar, que me conteste mal, ¿qué haría en ese caso? Si me contestase mal, que me conteste bien, que me, ¿sabes? Como ser capaz de divagar sobre un tema en todas las... Y lo peor es que muy rápido, o sea, mientras estás pensando en una cosa, saltas a la siguiente. Vaya, entonces, ¿qué pasaría si esto, X, llámalo Y? Entonces, sí que es verdad que es como un funcionamiento de la cabeza... Es que no creo ni que sea ni bueno ni malo, simplemente es un... caótico, si puedes, sí, eres, con el tiempo sí que es verdad que he conseguido enfocarlo un poco, no mucho, pero tampoco es que sea enfocarlo mucho, me sigo perdiendo un poco en mi cabeza, pero sí que por lo menos en los temas de por las noches y tal, sí que he conseguido calmar un poco esa efervescencia de pensamiento que es constante. Yo tengo un ejemplo práctico que puede ser, realmente es un poco una metáfora, realmente es un pensamiento pero muy rápido. Yo te voy a poner un ejemplo para que lo puedas ver rápidamente. Luego con los amigos estás y venga, este verano vamos a ir de viaje y vamos a Alemania y tal, ¿no? Y la gente piensa eso así. Pues ella empieza a decir, vuelos, a ver a qué hora, a ver si el pasaporte, hará falta certificado COVID, a ver los hoteles, a ver el dinero, a ver las salidas, qué pasa si me quedo sin autobús para llegar al aeropuerto y ir al hotel, tal. Todo eso me viene en cuestión de 30 segundos y lo estoy ahí maquinando y diciendo todo. ¿Y al final te vas a Alemania o inhibes? Pues depende. Bueno, al final lo suelo conseguir. Lo que pasa es que normalmente en el grupo de amigos soy muy pesimista y no es efectivamente. Eso pasa siempre. No eres pesimista. Es el centro. Bueno, y en el trabajo, y es el realista. Lo que pasa es que yo digo, o sea, tú no lo dices con inquina ni con malestar de no querer hacerlo. Simplemente planteas todos los problemas que pueda haber. Pero el problema es que la gente dice, coño, estás siempre en plan... Cuando te dicen, pero no te rayes, no te rayes. La verdad es que hay un colgajo de encima de... Pues un poco es eso. O sea, normalmente, seguramente la gente que tenéis hijos serán un poco así los amigos, porque ellos lo ven todo muy bien y ellos de una empiezan a plantearse todos los problemas que hay y todas las cosas que tienen que esquivar para poder conseguir su objetivo. Y la gente realmente no es consciente. O sea, me voy de viajar, genial. Y tú ya empiezas a maquinar todo, no me van a dar dinero mis padres, no me van a dar dinero, a ver cómo está en la libra. ¿Hablo yo también o vamos en algún orden? No, habla. Vale. A ver, yo en mi caso creo que eso simplemente reside en que nuestra mente puede estar trabajando en más de una cosa a la vez. Es decir, no es que pensemos en una cosa un rato pequeño, luego en otra cosa otro rato pequeño, no. Es que yo a veces me he visto tener dos líneas de pensamiento a la vez. Es decir, pensar, es que es muy complicado de explicar, ¿no? Pero es decir, no sé, verbalizar los dos pensamientos a la vez es complicado, pero como una de las cosas que piensas es como por flashes y en otro a lo mejor las estás desarrollando más, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, a mí me cuesta mucho hasta leer libros que a mí me gustan, ¿no? Una movida. Entonces, claro, si tú estás leyendo ese libro, pero a la vez estás pensando en otra cosa, pero sigues leyendo, tu mente se va a ir a lo otro, si lo otro es más entretenido por no sé qué, o porque tienes que analizar todos los futuros posibles de esa otra idea, ¿no? Entonces es muy caótico. Por ejemplo, a mí, muchas veces que estoy hablando de algo, lo que me pasa es que cortocircuito, porque estoy pensando en dos cosas a la vez y a lo mejor quiero entrar otra que acabo de no sé qué y ya colapsa y no puede ya la cabeza con todo. Entonces, como que el caos, yo lo veo un poco más así, pero claro, mi caos viene un poco de esa manera, pero en otras personas puede ser distinto. Pero es como que la cabeza quiere estar en todo y no puede ser. Sí, yo en mi caso, sobre todo, como he dicho antes, los viajes para mí es como José Luis.
Yo no me iría a Alemania, lo más seguro, a no ser que me vaya con mis padres o con mi familia, seguro que no me iría. Pero, por ejemplo, que antes lo he dicho, un ejemplo, a lo mejor yo el año pasado estaba estudiándome un tema de la oposición y estaba sentada y pensaba, bueno, pues si suspendo, pues dentro de 2 años vuelvo a estudiar. Pero claro, pues voy a empezar a hacer el doctorado porque a mí me gusta hacer el doctorado, luego leo la tesis y luego me puedo quedar en la universidad. Pero bueno, también me gusta otra carrera que siempre he querido estudiar y si hago esta carrera luego puedo trabajar en esto y hacer oposiciones de otra cosa. Pero luego me enteré que tenía altas capacidades y dije, pues puedo estudiar psicología o especializarme en altas capacidades. A todo esto pues tuve que volver a empezar con el tema porque mientras que estaba estudiando estaba pensando el resto. Entonces es un poco, y yo creo que un poco ves el lado negativo. En mi caso, muchas veces siempre veo lo peor que puede pasar, no veo lo mejor. Que a mí me dicen que soy muy negativa, que es verdad, pero sí, yo siempre me pongo en el peor de los casos, que luego al final he aprobado la oposición y el resto ya pues lo he pensado para nada, pero... Se ha quedado pensado. Bueno, el tema de pensar para nada también es... Sí. Hombre, con tantas opciones... Vale, Salvador quiere hacer una pregunta, ¿no, Salvador? Que al levante. Sí, creo que había también dos personas que... Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. A ver, realmente es una pregunta doble. Es una curiosidad. Me gustaría saber si cuando estáis en un grupo de gente, conocéis gente nueva, sois capaces de identificar, de oler, ¿no? Que digo yo, de identificar a personas como vosotros y qué es lo que más os impacta, ¿no? Y la segunda pregunta es si cuando delante de situaciones problemáticas en la vida en general, ¿no? Cuando encontráis barreras en vuestro entorno, lo que sea, ¿no? ¿Qué soléis hacer? ¿Intentáis adaptaros a esas situaciones o cambiarlas? Interesante. Carlos. Vamos. Venga. A ver, en esa segunda sí que es verdad que yo... seguramente yo no intenté adaptarme, seguramente yo intentase hacerlo de mi forma. Sí que es verdad que soy muy... por lo menos hablo desde mi experiencia por eso mismo, porque cada uno es un mundo. Yo he visto, sobre todo las 2 veces que he quedado con el grupo, se ve que no... aunque tenemos cosas en común y como bien dice, sí que no sé exactamente qué es, pero me pasa también con amigos que he tenido toda la vida, desde el propio colegio, que si no son altas capacidades, estoy bastante seguro de que están cerca, porque son... y es como un vínculo que no sabes ni expresar, simplemente sí es como una unión magnética, es como que sí, es muy raro porque no fuerzas tampoco que esa gente te caiga bien, simplemente te cae, es una cosa extraña. Y luego en cuanto a la primera pregunta, que, perdón, porque ves lo que te digo, de que la cabeza, ves, se me ha ido la primera pregunta. Lo que digo yo de que colapsa la Sí, me empiezo a pensar y se me va. identificas a... Sí, la segunda entonces era. La segunda es si te adaptas. Exacto. Claro, ¿Te adaptas o la cambias? yo en mi caso es que soy lo que he dicho antes, soy muy particular, por así decirlo. Sí que hago mucho lo que, debido a sobre todo el cómo he estado antes, suelo priorizar en sentirme yo bien. Entonces, por lo menos de momento. Entonces sí que es verdad que no me suelo forzar, y aunque eso es un arma de doble filo, porque sí que es verdad que genera sus problemas. Yo, como hemos hablado, cuando voy a quedar con mis amigos, muchas veces el día de antes se convierte en una pesadilla, porque me pongo a darle vueltas y digo, pum, y voy a quedar y no sé qué, y entonces a las 4:30, entonces yo ya me estoy preparado, a las 3:15, yo ya estoy para salir por la puerta y digo, pues ¿qué hago si tengo 1 hora sin hacer nada, porque tengo que ir andando? Entonces al final ni voy. Entonces sí que es verdad que es como muy, en esa parte sí que noto que puede que sea muy personal por ese tema, pero sí que yo noto que tengo que acabar haciendo con lo que me encuentro bien, porque si no, en esos ambientes acabo después muy perdido. Sí que es verdad que si voy a un sitio de verdad sin ganas o sin ningún... voy a ser más un peso, voy a estar más de morros y que va a ir en contra de ese grupo, que vuelvo a lo mismo, no es que me caigan mal los con los que quedo, sino que la situación a veces me supera y no soy capaz de hacerla. Entonces yo creo que sería así. Entiendo también que es muy... depende. Yo lo que digo, después de cómo ha evolucionado todo, y yo me enteré muy tarde de esto, y a raíz de, pues eso, de quedar con Gema con un diagnóstico de depresión mayor de años después. Entonces sí que es verdad que a lo mejor debería forzarme más
a llegar a algunas situaciones y cambiar esa, o por lo menos intentar adaptarme, pero sí que es verdad que de momento estoy un poco en un lugar más seguro, digamos, un lugar más... Sí, en el que yo me encuentre a gusto en la mayor parte del tiempo, más que forzarme a esos ambientes nuevos. Yo, la primera pregunta, que era si me identifico o identifico a otras personas con altas capacidades, yo no, la verdad. A ver, pues normalmente pues me cae bien todo el mundo. Es verdad que a lo mejor tengo más afinidad con unas personas que con otras, pero yo creo que no sé identificar a gente con altas capacidades. Y tema de si me adapto o adapto yo la situación a lo que a mí me conviene, pues depende. Porque yo me obligo muchas veces a adaptarme, pero muchas veces es que no me quiero adaptar. Entonces depende. Si no es muy difícil la situación, al final, aunque lo pase mal, me acabo adaptando, pero otras veces hago que el resto se adapte y me ayude a hacer la situación. Vale. A ver, ¿cuál es la pregunta que se me ha ido? Vale, la adaptar identificar, vale, que se me ha ido. Vale, sobre el tema de identificar a personas, yo creo que en general a otras personas neurodivergentes ves algo ahí. O sea, creo que no es solo con las altas capacidades, ¿no? Sino, por ejemplo, personas con TDAH, que son un poco más nerviosas, o incluso espectro autista, ¿no? Por el tema del hiperfoco en las cosas que les gustan. Yo creo que eso se da, ¿no? Y a mí particularmente me gusta entender las altas capacidades desde el paradigma de la neurodivergencia. Es decir, no es que estén las altas capacidades por la inteligencia y ya está, ¿no? Sino que hay muchos rasgos que se comparten, pues eso, espectro autista y TDAH, creo que son los que más, pero también hay otras. Entonces, al final son un conjunto de rasgos que nos hacen diferentes, que dice, bueno, la inteligencia está ahí, pero muchas veces no tienen ni siquiera que ser lo que más afecta la inteligencia a la persona individual. Entonces, bueno, eso, yo diría que sí, identificar yo, no sé si me ha pasado en algún momento, porque si he socializado con alguien con altas capacidades, creo que lo sabía ya de antes, pero sí que conocí a una persona con altas capacidades que me identificó a mí, ¿no? De hecho, a raíz de eso fui yo a hacerme las pruebas y demás, ¿no? Porque es como algo veía, y a esa persona creo que eso le había pasado solo con 2 personas y aceptó, ¿no? O sea, 2 personas que estaban sin identificar. Y sobre el tema de adaptarme o que el entorno, o adaptar el entorno, creo que se nos impone mucho el adaptarnos en general, por lo que decimos. Hay una forma de pensar ser como más hegemónica, ¿no? Y otras personas como que procesan diferentes, ¿no? Entonces se tiende a homogeneizar todo, ¿no? Pues ya sea desde la educación, no se especifica, o sea, se trata todo como igual. Entonces, claro, muchas veces es complicado porque se nos está poniendo más presión. En mi caso en concreto, como que sí que estoy intentando dejar de ponerme presión de encajar en sitios donde yo no encajo, pero claro, obviamente también hay momentos en los que te tienes que adaptar como todo. Entonces, en general es que yo creo que según el entorno y según todo al final. Bueno, yo creo que sí que identifico gente, y sobre todo luego después yo fui hace 2 años y medio o 3 implicado. Al hablar con cierta gente con la que tengo mucha afinidad, que tal vez no son amigos de diario, son muy amigos, pero gente que puede ver una vez al año, ha resultado que ellos también, ¿vale? Entonces eso a mí me ha chocado mucho, y yo sí que noto cuando un grupo de gente nueva y conoces gente y ves ciertos tipos de rasgos, de gestos, de gustos, de forma de comportamiento, pero bueno, claro, no puedes identificarlo, ¿no? Pero creo que sí. Y luego la segunda pregunta, creo que también iba más por el tema laboral, ¿no? O sea, hay veces que, como decía María y todo eso, que sí, que te vas adaptando, pero también son un poco civiles, y muchas veces el tema de cambiar las cosas para que funcionen bien nos ponemos muy cansados. Y vamos, yo en el trabajo, y entiendo algo que me parece un fraile, ¿no? Porque siempre estoy pidiendo, porque claro, siempre exiges que todo salga bien y quieres que la gente se implique. Pero normalmente sí que intentas un poco llevar todo a tu terreno mientras puedas, ¿no? Un poco para... O sea, no es lo mismo acostumbrarte, vamos a este barco, no pasa nada. Que una cosa que tú piensas que es trascendental, en tema laboral, por ejemplo, o que ahí sí que te pones... O sea, intentas siempre hacerlo de una manera, porque cuando quieres tampoco destapar un poco el... te preguntan, ¿por qué esto así? Yo, porque sí, vamos a tardar menos, tenemos que hacerlo así, tenemos que decidir el trabajo de esta manera. Sobre todo las cosas cuando ves que hay injusticias te afectan muchísimo, ¿no? Entonces siempre intentas un poco meter mano para
para que se hagan un poco las cosas un poco como tú piensas que puede ser narrativo. Pero si no, que te lo muestren, ¿no? Que no es la mejor manera. No os ibas por ahí. Yo estoy de acuerdo, además confirmáis. Yo pienso que las personas con altas capacidades sí que identifican, que no lo sepan, sí que perciben otras personas como ellos, ¿verdad? Y pienso también que las personas altamente dotadas o inteligentes, o sea, pienso que las personas inteligentes no se adaptan al entorno. O sea, las personas inteligentes lo cambian. Pero eso no quiere decir que sean unos inadaptados. Son lo bastante inteligentes como para en ocasiones parecer que se adaptan. O sea, pero son cosas... Claro, es que depende del ejemplo, ¿no? O sea, es que por ejemplo, puede ser incluso problemático ir a un restaurante que tú no quieras ir. O sea, puede llegar a ser un trauma, realmente. Pero hay cosas que tú puedes ceder, ¿no? Pero luego hay cosas grandes, yo sobre todo cuando lo has dicho me ha venido el tema laboral, que hay cosas que digo en mi caso personal, que tú siendo un obrero, por así decirlo, te impones hasta que entra en razón. Hola, quería preguntaros si en relación al pensamiento arborescente, si disminuyes los estímulos que te llegan, hay menos fuegos artificiales. O sea, te ayuda a centrar mejor tu atención. Claro, pues por ejemplo, ella que comentaba lo de los estudios, pues si tú te pones una habitación, consigues tener una habitación en la que hay pues paredes blancas, sin libros, y te pones solo el libro, eso disminuye los estímulos, tu pensamiento se centra y tu atención se focaliza mejor, ¿o no? Al contrario, es decir, peor. O sea, entonces viene el caos. Porque si no hay estímulos fuera, los estímulos llegan en tu cabeza. O sea, la cabeza ya se encarga. Al final es como... yo lo veo como una mente que quiere estar en todo. Entonces, si no tiene nada fuera, lo va a buscar dentro. Entonces, calmar es que es complicado. Yo aún estoy en ello, buscando cómo, ¿no? Pero... sí, yo lo veo más complicado, pero claro, cada persona funciona de una manera. No sé si... Es que yo creo que los estímulos no son ambientales, son intelectuales. Entonces, lo mismo, yo creo, vamos, yo no soy de alta capacidad, pero llevo años con esto y yo creo que si no hay estímulos los inventan o los buscan, o sea, que sería peor lo de eso de la habitación. Claro, basándonos en el objetivo de que hay una lección que estudiar y que tiene que entrar en... A lo mejor un TDAH puede ser que si hay un juguete o algo se vaya a mover, ¿no? Pero nosotros, o sea, yo realmente el problema está aquí, ¿no? Sí, es que es más un esfuerzo intelectual o un esfuerzo de concentración. Yo, el único ejemplo que puedo poner sería lo que he comentado antes a la hora de dormir, cuando te asaltan tantos pensamientos en la cabeza. Y me ha parecido curioso porque no creo que puedas focalizarte en un pensamiento, o a lo mejor con el tiempo, sí, yo aún no lo he conseguido, desde luego, pero sí que he podido aplacar o intentar dejar la mente en blanco. De eso sí que he sido capaz, por lo menos por la hora de las noches. Sin embargo, enfocarme en algo solo es muy complicado por lo que digo, porque la cabeza tiende a divagar, tiende a coger esas... no sabría cómo explicarlo, esos otros caminos. A mí me pasa, por ejemplo, leyendo, me pongo a leer y reflexiono sobre lo que leo mientras que sigo leyendo, y muchas veces me pierdo. O sea, llega un momento que me he leído ya 3 páginas y tengo que volver un renglón atrás, porque ya no solo estaba leyendo, sino mientras que lo hacía, procesaba lo que había leído. Entonces, me parece mucho más fácil, a mí por lo menos desde el ámbito personal, dejar la cabeza en blanco que focalizarte en un solo pensamiento. Me parece algo más complicado. Y no es que no se pueda, porque en el tema de los estudios es que es algo muy complicado. Yo lo veo muy complicado porque sí que había veces que como que sí que conectabas con esa lección, y creo que tiene mucho que ver con el interés. Creo que es algo, en nuestro caso, que depende mucho del interés, y yo lo noto mucho en asignaturas que me daban igual y que me ponía a leérmelas y me aburría y me perdía, de decir, es que no era capaz de seguirle el hilo, y otras, sin embargo, que con una explicación y leértelo una vez sepas hacerlo, o sepas por lo menos manejarte medianamente. Creo que en nuestro caso es algo que tiene que ver mucho con esa incertidumbre que tienes, eso que te llama, eso que buscas, lo que sea, lo que te motive, más que el hecho de coger algo porque haya que aprenderlo y aprenderlo como tal.
Creo que somos mucho mejores a la hora de especializarnos en algo y mucho peores a la hora de buscar un gran conocimiento amplio. Sí. A ver, yo creo que aquí tiene mucho que ver, que esta mañana se ha hablado mucho de ello, del nivel de reto. También. Es la mejor manera para que ellos se centren, que sea un reto, porque si no es un reto, el otro día otro chico que hoy no está aquí, que también me contaba que él mientras juega al ajedrez, mientras el contrincante piensa el movimiento, él tiene que estar leyendo, porque si no se desconecta de la partida, o sea, necesita una estimulación constante. ¿Por qué? Porque seguramente el contrincante no le resulta un reto. Si realmente jugara contra Kasparov, pues no podría estar leyendo, ¿no? O sea, les va mejor constantemente retos, a pesar de que parece que interfiere en la tarea, ¿no? No, tiene que ser un estímulo lo suficientemente importante para ellos o desafiante para que puedan focalizar la atención en eso. Si no tiene un reto, divagan. El problema es la tarea en sí, o sea, con el tema de los deberes y todo eso, o sea, el problema es la tarea en sí. O sea, ¿no? El problema no es que no hace la tarea, el problema es la tarea. Sí, que pierde interés. Y al final acaba descolocándote y fuera de... Y en este caso, pues... O buscar complicarlo de alguna manera. O sea, estar haciendo otra cosa mientras, no sé, claro, a cada persona le funcionan unas cosas, entonces yo creo que es tratar más de manera individual que le puede funcionar a esa persona. Por ejemplo, yo soy una persona muy nerviosa, igual a mí lo que me funciona más es estar moviéndome más de un sitio a otro. A otra persona a lo mejor es otra cosa. Sí, yo por ejemplo no podía estudiar quieto, yo tenía que estudiar dando vueltas. Y si eso lo puede saber mi madre, que he estudiado con ella más de una vez. O con mi abuela. No, detrás de mí no, dando vueltas. Es decir, por aquí, por allá, me levanto, me siento, no sé qué, andando. Y sí, es como un tema de, no sé si es nervios, no sé lo que es, pero igual que a mí, por ejemplo, el ver algo también me ayudaba mucho o sea, muchas veces sabía... ¿Este es mi móvil? Sí, el móvil, efectivamente. A mí muchas veces ves que me pierdo, ¿ves? Es que esto es como esto... ¿Te ayudaba? Sí, imágenes. Por ejemplo, en el libro recordaba la página del libro, o sea, la estructuración de la página del libro, de que en el cuadrado de abajo a la izquierda de la página 37 estaba lo que me estaban preguntando y a lo mejor el texto como tal estaba más difuso. Sí que reconoces partes, pero estaba más difuso. Sí, ¿no? Es que eso es una cosa que, igual que muchas cosas, también tengo ciertos recuerdos muy vívidos. Tengo ciertos recuerdos en los que reconozco muchos detalles que luego se lo preguntas a alguien y dice, no, esto pasó así. Digo, no, todo pasó así, así y así. Pero es en cosas muy concretas, es lo que digo, tiene que ser algo, tiene que ir a lo mejor entrelazado con un sentimiento incluso, que es cuando mejor reconoces las cosas. Y muchos son de sentimientos malos, es decir, la vez que X y recuerdas muy vívidamente ese sentimiento con ese suceso, y otras veces son buenos. Pero sí que es verdad que, por lo menos para mí, mi cabeza necesita a la hora de recordar cosas mejores, esos estímulos ya sean visuales o con un sentimiento detrás de el que sea, tristeza, alegría, incertidumbre. Recuerdo mucho mejor eso y tengo como que la mente ahí sí que se focaliza más y es capaz de recordar claramente esas cosas. Yo es que en estudios creo que no soy un ejemplo, porque yo si decido estudiar sí que me concentro y puedo estar lo que quiera. Sí que es verdad que a lo mejor me genera estrés que en los apuntes no esté alineado, no esté con el color que quiero, o me haya equivocado subrayando de un color y tengo que repetir la hoja entera. Es eso lo que me puede generar que me desconcentre, pero yo no me distraigo con lo que hay alrededor. Entonces yo no soy un ejemplo. Había un niño antes que... Hay un niño... Es que el niño lleva un ratito, sí, que quiere preguntar. Pues ahí, por favor. Yo ahora en el colegio, cuando las materias yo ya las sé o ya las tengo memorizadas, me aburro cuando las tienen que explicar tropecientas veces. ¿Qué pasa? Si queréis empiezo hablando yo. Y la pregunta es si a vosotros en el colegio os pasaba lo mismo.
A ver, yo por ejemplo esta mañana lo han dicho, que estás en cuerpo presente en clase, pero en tu mente estás en otro sitio. Y a mí me pasaba porque a lo mejor yo ya me sabía lo que iban a explicar, entonces yo pues hacía deberes o me hacía un resumen para luego estudiármelo en mi casa, pero yo sí que es verdad que a veces en clase me aburría y me dedicaba a hacer otras cosas, que eso no hay que hacerlo, hay que O sí, Pero a lo mejor le puedes decir a tu profe si te deja explicar algo, que seguro que te deja. Muy interesante. A ver, es un poco difícil, depende del profesor, obviamente. Pero a lo mejor puedes hablar con él y decirle, mira, esto me lo sé, ¿puedo hacer yo mañana algo? Que a lo mejor te deja, pero es un poco difícil. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado más o menos lo mismo que a ti. Yo, si veían bueno, libretas, es que no se podían considerar muchas veces ni libretas. Es que parecían más cuadernos de dibujo muchas veces que libretas. Estaba apuntado en un sitio la primera vez que lo explicaba y la segunda, la tercera y la cuarta, como tú dices, cuando ya te lo sabías, bueno, la cabeza se pone a otras cosas. Y como dices tú, tampoco creo que esté bien, porque sí que es verdad que a lo mejor pierdes ciertas cosas que no se ha explicado antes, pero entiendo el hecho de estar aburrido en esa propia clase. Entiendo que si ya sabes cómo funciona, prefieras hacer ejercicios, dibujos, leer. Yo sí que había profesores que dejaban leer, por lo menos cuando yo estaba en clase. Cuando tú terminabas o si te lo sabías, sí que yo he visto a gente con libros, pero sí que es verdad que era una minoría. Entonces, yo la solución no la sé, porque sí que es verdad que desde el punto de vista educativo yo estoy muy perdido. A mí me pilló también lo que hemos dicho, soy un adulto que ha sido tardío la detección. Entonces, claro, nunca me he interesado por ese tema, porque visto para mí llega tarde. Sí que intento aprender cómo estudiar de una forma distinta o qué me funciona más a mí. A mí me funciona mucho reescribir las cosas y luego repetírmelas andando, como he dicho antes. Me gusta mucho dar vueltas y repetirme las cosas, sobre todo contárselas a alguien. A mí es una cosa que me funciona mucho, contarle las lecciones a los demás. Pero lo que digo, no sé cuál sería la solución desde el punto de vista de qué podría hacer un padre o tú mismo diciéndole al profesor el hecho de que efectivamente te lo sabes y de verdad te lo sabes, porque esto lo estuve hablando con ellos, con el grupo la última vez, y claro, no puedes cambiar, porque gente propuso a la hora de acabar los ejercicios y cuando tú ya tengas la tarea aprendida, tener un tiempo como para tus inquietudes personales, que si de verdad has terminado todo, tengas un tiempo para tus inquietudes personales. Pero claro, para mí eso genera un problema, y es que hay otra gente que querrá llenar esas inquietudes personales sin hacer el trabajo. Y entonces, si solo depende del hecho de hacerlo... O sea, para mí es una cosa muy complicada el hecho de digamos, balancear la balanza, válgame la redundancia, de la educación como tal. Porque, claro, hay que contar también que nosotros somos una minoría, y eso hay que tenerlo en claro también. No podemos cambiar un sistema, a no ser que beneficiase a ambos grupos, no podemos cambiar un sistema de raíz para beneficiarnos a nuestra minoría. Entonces, claro, me parece una cosa muy complicada. Me parece que de eso sí que hay gente que debería, ya no sé si estudiar, no sé si lo hacen siquiera, de estudiarlo, pero sí que me parece algo interesante, porque a nosotros se nos deja un poco de lado, pero entiendo que no se pueda cambiar de raíz para meternos a nosotros dentro. Entonces me parece una cosa complicada, porque también, si no, acabaría siendo en un privado seguramente, que es donde puedes dar una atención más individual a cada alumno, dependiendo de, pues eso, de las inquietudes o de los problemas que tenga. Entonces, me parece una pregunta muy interesante, porque ¿qué puedes hacer o qué puedes...? No lo sé, yo de verdad no lo sé. La otra pregunta era que si me había pasado, y sí, me ha pasado. Yo he sido muy disperso también, sobre todo cuando algo ya me lo sabía, pero no conozco la solución. Sí, yo creo que lo mejor es hablar con el profesor o profesora y ver qué se puede hacer. Claro, eso es complicado. Mira, yo de pequeña en el colegio era un trasto, de verdad. O sea, siempre que si me levantaba, que si yo me ponía a dibujar o todo eso, porque claro, pues me aburría. Lo que pasa es que a mí de pequeña no me dijeron por dónde me venía, ¿no? Es decir, qué me estaba pasando. Pero sí que es verdad que luego, claro, los profesores pues estaban un poco cansados de mí. Pero bueno, yo creo que lo mejor es eso, hablar y ver qué se puede hacer.
Pero no, creo que hay mucho... O sea, no somos pedagogos ni Claro. ni alguna al principio, ni especialidad en didáctica y todo eso, y es muy complicado. Y poca solución tiene. O sea, la única solución es crecer y salir de aquí. Sí, es que... Y sensibilizar. No, pero luego el problema que tienes es que tú cuando explicas y al final te aburres, al final tienes un retraso porque dejas de aprender. Entonces, al final, Claro. yo también soy un ejemplo de fracaso escolar y viene por ahí, porque realmente hay un momento que desconectas y cuando te quieres reenganchar no te puedes reenganchar. Llegas tarde, sí. Y es triste, es muy triste. Pero claro, es que lo que digo, nosotros, efectivamente, digo, nosotros es que esa es una parte de la... Yo, y lo he comentado con mucha gente, porque me parece interesante, aunque no me toque, y es eso, es que no... Primero, el hecho de no poder cambiarla al gran público, y segundo, que al nosotros no ser pedagogos no sabemos ni qué funciona, o sea, podemos decir lo que nos funciona a nosotros, pero muchas veces es un caso muy concreto de algo que te funciona a ti personalmente. Y claro, nos llamamos cebras por algo, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre, así por así decirlo. Claro. Sí, pero me refiero, luego cada uno tiene como su truco o su técnica o su algo para reenganchar, a lo mejor no reengancharse, pero luego para poder estudiar o para poder centrarse un poco más. Y seguramente hay algo más de fondo, una forma, ya sea pues lo que se ha comentado de retos, lo que se ha comentado de intereses, pero a la hora de aplicarlo a la educación de forma masiva, digamos, a toda la población, es donde me parece el problema real. Sí, A ver, no, acaba. Vale. Al final podemos decir dónde están los problemas, pero claro, no las soluciones, en el sentido de que, claro, no sabemos cómo funciona todo. Yo, por ejemplo, ni soy profesora ni nada, y no puedo decir qué cosas se pueden cambiar en la educación, ni estoy en puestos de mando, ¿no?, donde se deciden estas cosas. Pero sí que sé que, claro, al final la educación nos está dejando de lado un poco. Entonces, yo sí que creo que se puede cambiar, aunque no sepamos cómo. Al final, claro, no digo que de la noche a la mañana, no, pero con años y años, sensibilizar y eso, y que las personas que están en los puestos de mando sepan nuestras necesidades y sean estas personas quienes lo cambien. Porque no podemos cambiar el sistema, las personas que estamos aquí, pero sí que podemos, bueno, poner ese granito de arena para que, bueno, en el futuro y con el cambio, bueno, al final yo creo que como cualquier movimiento social, siempre parece que no se puede cambiar, pero al final sí que estamos viendo todo este avance que está viendo, pues eso, en materia de derechos de muchos colectivos, que siempre parece que el sistema no se puede cambiar, pero bueno, avances se están viendo, ¿no? Hombre, de hecho, aquí estamos hoy, ¿no? Efectivamente. Visibilizando esto desde varias perspectivas, entonces creo que sí, yo soy positiva y creo que las cosas sí se están cambiando, y además rápido, ¿eh? Por lo menos aquí en Albacete, gracias a todo el movimiento que está generando Kaizen, que rápidamente se pusieron a trabajar, y creo que van por el buen camino y de una forma rápida. A ver, yo gracias. como maestra, que soy desde hace poco, pero creo que la clave está en el profesor, en el maestro, que lo suyo, por ejemplo, en tu caso, que no me sé tu nombre, pues a lo mejor sería hablar contigo y ver cómo se puede organizar la clase, porque al final de alguna manera se puede organizar la clase, a lo mejor que ya te sabe la lección, pues lo que te he dicho, intentando que él participe. Es verdad que luego tienes 24 niños, cada uno de su madre y de su padre, cada uno con unas necesidades diferentes, y a lo mejor tienes 45 minutos para explicar las vocales. Entonces no te da más tiempo a que a lo mejor tú salgas a explicar una cosa, que a lo mejor vas a tardar más que yo como maestra, que ya lo he explicado varias veces. Entonces creo que por parte sí, que como docentes podemos ayudar a que niños con altas capacidades no se aburran, pero también como docentes tenemos muy poco tiempo y es lo que hay y los recursos que hay, porque también con un apoyo todo iría mejor. Entonces creo que hay que buscar un término... Hay que seguir, ¿no? Yo quería preguntar, tirando un poquito del hilo, ¿cómo habéis llevado, sobre todo en vuestro caso, el tema del aburrimiento y este tema en el mundo laboral, no escolar, cuando ya has salido de ese mundo escolar, y un poquito qué problemáticas o qué situaciones os habéis podido encontrar? A ver,
Claro, experiencia laboral. Tampoco nos creamos que yo he tenido una alta, extensa, larga experiencia laboral. Pero sí que es verdad que de lo poco que he tenido, pues también mi situación, claro, me pilló justo la etapa de entrar a trabajar con una depresión mayor y fue complicado. Pero en los pocos sitios a los que he ido sí que hay una cosa que me cuesta más que el aburrimiento, y es la frustración en según qué temas, incluso en según qué trabajos, porque da la casualidad de que los dos eran de medio comercial. Entonces, había veces que el hecho de desempeñar tu trabajo, porque aquí se ha comentado que se tiene, y es verdad, como unos valores, es que no sabría explicarlo, pero como más acrecentados, como más el sentido de la justicia, el sentido de... Y a mí se me daban unas situaciones muchas veces, yo recuerdo estando en lo de Cruz Roja, que mi jefe me decía, no, pero presiona un poco más a la señora para que se metiese en Cáritas, por ejemplo. Y a mí es que no me salía porque la señora me había contado que tenía 600 euros de pensión, que no sé qué, que estaban sus hijos en casa, y a mí no me salía, yo no podía, o sea, era una cosa que era superior a mí. Yo no le iba a decir a la señora, ¿qué son 10 euros? Pues lo sabrá ella que son 10 euros, que son suyos. Entonces, claro, sí que a mí no había tanto problema con el aburrimiento, sino con ese problema de esos valores, de ese... Por eso yo he llegado a la conclusión de que yo de comercial no valgo, aunque tenga labia, aunque sepa hablar. ¿Por qué? Porque me es superior. Es una cosa... A mí si llegan esos choques de valores de algo de... ya sea de necesidad o de lo que sea, me cuesta mucho traspasar, o sea, hacer lo que sería tu trabajo realmente, que es por lo que estás contratado. Pero a mí ese paso es el que a mí me cuesta, no tanto el aburrimiento. Es más en el tema moral o en el tema... no sabría la palabra exacta, pero mi problema nace más de ahí que del aburrimiento dentro del trabajo. Yo pienso un poco igual, que, a ver, tampoco he tenido tiempo de aburrirme trabajando porque no he trabajado mucho. Entonces yo creo que más que laboral tienes más libertad que a lo mejor en la escuela. Entonces tú laboral puedes inventarte cualquier cosa que no te vas a aburrir, porque como piensas tanto, algo crearás que no te vas a aburrir. A lo mejor yo la dificultad que más puedo ver es en la relación entre compañeros o entre, en mi caso, a lo mejor con niños. Pero como yo he dicho antes, a mí me encanta relacionarme con gente más mayor que yo, y tú vas a un cole y normalmente tus compañeros van a ser más mayores que tú, y luego los niños pues son niños que son muy bonitos, entonces tampoco tienes problemas. Entonces yo en lo laboral creo que más que aburrimiento a lo mejor es lo que dices, que a lo mejor una reunión con un padre que no quiera a lo mejor trabajar tanto con un nene en casa, pues a lo mejor eso sí que me va a chocar más que aburrirme, porque si me aburro de dar las vocales de una forma, pues las voy a dar de otra manera para que no me aburra, o me voy a inventar un juego nuevo o un material nuevo, porque ya no es solo por ello, sino porque así yo no me aburro. Así sí contesto. Bueno, yo en mi caso, bueno, tengo un ciclo formativo de promoción de igualdad de género, y claro, al final tiene mucho contenido moral. Entonces yo ahora mismo estoy un poco a ver por dónde me sitúo, porque a mí lo que me gusta hacerlo bien, ¿no? Y muchas veces no hay oportunidad para eso, pero yo donde creo que puedo ser mejor, o sea, o se me pueden dar mejor, o puedo desarrollar mejor el trabajo, es haciendo las cosas bien, más que rápido, ¿no? Pero claro, no en todos los sitios te encuentras con esas circunstancias. Entonces en mi caso sí que está siendo un poco complicado ver por dónde tiro, no en un sitio en el que yo esté cómoda y demás. Entonces, pues eso, al final es como que lo que necesitamos buscar es cómo hacer las cosas de nuestra forma, no lo que nos funciona, pues eso, a las personas con altas capacidades o con nuestras altas capacidades, con nuestro funcionamiento más particular. Entonces yo creo que es todo estudiar cómo está el mercado laboral, darle muchas vueltas hasta que al final lo consigues. Si puedes, ¿no? Pero, en fin, que al final también sabemos cómo están las cosas y no todo el mundo tiene la posibilidad de poder elegir dónde trabajar. Bueno, yo tengo mucha suerte porque sí estoy trabajando durante 4 años más o menos. Y bueno, trabajo, lo digo, sí. Bueno, trabajo en Televisión Española, ¿vale? Eso era algo muy grande.
Y bueno, la suerte que tengo es que mi trabajo realmente es muy entretenido, porque hago 1000 cosas distintas y me echan la bronca porque dicen, no te metas ahí, y digo, vale, y me meto. Porque realmente lo que tienes es, o si el trabajo te aburre, que muchas veces el trabajo es muy monótono, o sea, tienes a procrastinar de una manera increíble, porque realmente dejas todo para el final y luego puedes sacarlo. Y lo que intentas siempre es buscarte las tinieblas para que te dejes meterte en todos los sitios que no tiene nadie para llevarlo tú, y ponerlo de darle forma y luego ya... O sea, y a mí me entiendo un poco muchas veces como para innovar cosas, crear protocolos y ya darlos, ¿no? Para mí, por eso es un éxito realmente personal, porque realmente gracias a eso yo siempre estoy cambiando y cada 4 o 5 meses estoy con un proyecto nuevo donde voy moviéndome. Pero sí, aburre, sobre todo el trabajo cuando es un trabajo muy repetitivo, para poder ver detalles, pero hay gran parte de mi trabajo es muy repetitivo y eso al final te consume de una manera brutal. O sea, el estar siempre haciendo lo mismo y saber cómo va a acabar, o sea, plan, tener que cortar fotos o tener que poner, ver los capítulos para ver cuándo acaba, cuándo dura un capítulo, todo eso es una cosa que te consume la vida. Cada vez que haces uno te notas como que estás perdiendo mucho de vida. Y eso, buscas entretenimiento de otra manera y meterte de pereza. O sea, hay gente, claro, yo entiendo que haya mucha frustración dentro del mundo de las personas con altas capacidades, que no hayan conseguido desarrollarse a nivel laboral, ¿no? Porque, claro, tener un trabajo, digamos, más sobre un día hablé con Gema, ¿no? Porque decía, o sea, tiene que ser muy aburrido realmente, ¿no? Tiene que ser desesperante. Y llevarte a... O sea, yo imagino y me pongo en la piel de ese tipo de gente, porque si yo muchas veces sufro de ese tipo de movimiento, no quiero imaginar la gente que está realmente en un trabajo que odie y tiene que ser súper complicado. Eso sí que habrá que preguntarle cómo lo llevas. Sí, a ver, yo conozco a la misma persona que dijo que yo podía tener altas capacidades. Sí que por sus circunstancias ha tenido que acabar en un trabajo que no le gusta mucho y al final le está consumiendo bastante la salud psicológica. No es llegar y ya está trabajar, ¿no? Sino que al final tienes que tener un proceso de gestión, no hasta que te puedes más o menos adaptar. Y al final lo único que haces es esperar que se pase el tiempo de trabajo lo antes posible para empezar a ser tú y vivir. No. Pero sí que eso es interesante, porque hemos estado comentando de lo importante que es la motivación para la gente con altas capacidades. Y hay una cosa que está clara, y es que el mercado laboral no es ese lugar mágico en el que tú encuentras lo que quieres, el trabajo de tus sueños, llegas y eres... Entonces, claro, hay que también aprender a gestionar eso, sí, sí, porque entiendo que sea frustrante y entiendo que meterte en algo que no te gusta, o tienes la cabeza muy... no sé cómo decirlo, en plan... Yo veo el trabajo como un camino, ¿sabes? En plan, yo no busco cobrar 5.000 euros al mes, yo no busco... Yo, cuanto menos horas trabaje cobrando un sueldo para vivir, seguramente sea más feliz que cobrando más y echando más horas en ese trabajo. Entonces, claro, entiendo que es jodido, hablando mal y pronto, el hecho de tener que entrar a un sitio y más gente como yo, porque, claro, si has tenido fracaso escolar, lo más probable es que no hayas entrado en una rama que te guste. A lo mejor sí, a lo mejor tu vocación es ser camarero y eres muy feliz. Pero claro, te ha cerrado ese abanico de cosas que has podido estudiar y lo más probable es que tengas que acabar en un trabajo que no te guste o que te guste, pero haya cosas que supongan un problema, ya sea esos problemas que hemos visto que hemos comentado, de que, a ver cómo lo puedo explicar, que no me sale las palabras, de complejidad, de que no te sale el hecho de hacer algo, el hecho de... Sí, pero no tanto motivación, sino que está en contra de tu moral, por así decirlo, o de lo que tú consideras algo ético. Entonces, ahí yo es donde veo el verdadero problema, el ser capaces de gestionar esa frustración, porque probablemente perfiles como el mío no acaben en un trabajo, a lo mejor sí, y ojalá, pero por probabilidad, o sea, por números, por matemáticas, es probable que gente con mi perfil no acabe en un trabajo que le gusta. Entonces, yo a eso sí que lo considero un problema, el no verte en ningún sitio laboralmente, o por lo menos a los que tienes tu acceso. Y entonces es algo que habría que mirar con mucho cuidado. Es que
No, digo que también el truco al final es también planteártelo. Yo tengo la suerte y soy totalmente consciente, y muchos de mis miedos vienen por el tema de poder perderlo. O sea, realmente luego tiene. Claro, sí, porque meto un viaje, ¿no? O sea, luego es que nada es bonito porque todo siempre hay problemas. Pero luego la idea también es un poco que el trabajo te sirva para ganar, para ser independiente económicamente, y luego cuando acaba tu trabajo es cuando eres tú y empiezas con tus fricadas que realmente. Claro, es lo que he dicho, es que ese es el sentimiento. A lo mejor es más generalizado de lo que yo mismo pensaba, pero sí que es verdad que yo es lo que digo. A mí si me diesen a elegir, y lo he comentado con mis padres más de una vez, a mí si me dejasen elegir, te dicen te asciendo, te subimos el sueldo. No, a mí no me subas el sueldo. A mí asciéndeme, manténme el sueldo y bájame una hora. Yo lo veo mejor, o sea, yo de verdad lo digo, no tengo ese afán de buscar dinero, prefiero tener tiempo libre, prefiero poder leer, poder jugar al ordenador, hacer las cosas que de verdad me gustan, pues eso, a aspirar al éxito económico. No, a mí no me nace, desde luego. Es que al final poder ser feliz es un privilegio y necesitamos demasiados recursos para ello. Y cuanto más diferente eres, más complicado, según las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero es que al final empiezas a tirar del hilo y dices... Un sustento económico, al final, o sea, yo tengo la suerte que gran parte de mi trabajo me gusta, otra parte no. O sea, eso es así. Lo único, claro, hay gente que encima, si no te gusta nada, tienes que planteártelo como... O sea, como simplemente un sustento económico. Ganar pasta y a volar, y por las tardes a disfrutar. O sea, es que realmente nuestra ilusión sería que nuestra fricada fuera nuestro trabajo. Por supuesto. Eso sería lo ideal, que nos pagaran por eso. Sí, por leer, yo es lo que digo, ojalá, ¿sabes? Ojalá me diesen dinero por leer mis libros, ¿sabes? Yo me entretendría, o por jugar al ordenador, o mejor aún, ¿sabes? Eso es incluso mejor que leyendo. No pasa, pero bueno. Carlos, perdón. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para Carlos. Carlos, has dicho en reiteradas oportunidades que has vivido, estás calificada y tipificas dentro de un fracaso escolar, que has tenido una depresión y que recientemente te han diagnosticado de altas capacidades. Además que las demuestras Muchas gracias. Y es genial escucharte, ¿no? Y ver tu mirada profunda ante tus ideas y los planteamientos. ¿Qué vas a hacer ahora con tus altas capacidades? Es una buena pregunta y también me la ha hecho Gema, porque hemos hablado de ello. Es una buena pregunta porque efectivamente Gema también me la ha hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es? Y es una cosa interesante y de la que aún no soy consciente, porque sí que es verdad, y esto lo he comentado con ella, que a mí el hecho de pasar esa depresión, hubo un momento en el que yo perdí el gusto de las cosas que me gustaban. Y estoy un poco redescubriendo qué es lo que me gusta. Porque... el ejemplo más claro, y lo he comentado hace un momento, yo paso bastantes horas en el ordenador, juego con mis amigos en el ordenador, y hubo un tiempo en el que peor me encontraba que ni disfrutaba eso. Tenía a lo mejor, cuando era más pequeño, un afán por estudiar algo de informática, eso también fue desapareciendo. A lo mejor a día de hoy no me gusta, porque ahora que lo pienso, picar código, escribir 12 páginas para que funcione el buscaminas, no me motiva, desde luego. Pero sí que es verdad que, y esto lo hemos hablado con Gema, habría que hacer algo, porque sí que no soy una persona a la que no le gusta estudiar. A mí el hecho de aprender cosas muchas veces me llama la atención, incluso busco cosas de relevancia nula casi, que dirías, esto no... ¿Para qué te vale? Pues para nada, por saber, Entonces, sí que estoy intentando buscar algo, sea lo que sea, porque lo que digo, no tengo... Ahora mismo no tendría una idea clara, aparte de lo que hemos dicho, ojalá vivir de mis hobbies, sería lo mejor, ¿sabes? Pero de otra cosa, tengo que mirarlo. Desde luego sé que quiero entrar a la universidad cuando cumpla los 25 años, es una cosa que me gustaría hacer. El problema es ¿a cuál? ¿A qué carrera? Y eso es lo que estoy intentando mirar. Me llaman muchas cosas, pero claro, luego el choque con la realidad es otro también. Hay muchas cosas que de oídas o de vistas son muy bonitas, y luego cuando te metes en la carrera a estudiarlos, no es todo de color de rosas. Entonces, claro, es algo complicado. Desde luego algo quiero hacer, pero no tengo claro qué es ese algo aún. Gracias a usted.
Bueno, yo también quería daros las gracias a los 4 porque me parece vital que vuestras propias manifestaciones se hagan así en vivo y en directo. Me siento súper identificada con todo lo que estáis diciendo, igual me animo a que me valoren. Y en cuanto a lo del pensamiento arborescente, bueno, yo también quería decir que sí, que es como muchas veces la imperiosa necesidad que tenemos de controlar todo lo que nos va pasando, como las soluciones que le tendría que haber dicho, que tendría que haber hecho. Como decía Carlos, cuando llega por la noche es como un estallido de ¡bum! Cosas que te han pasado en el día, que tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, para la próxima vez que me pase voy a intentar hacer esto o lo otro. Bueno, luego también soy maestra, llevo en más de 22 años ya trabajando, y sí que, por ejemplo, en las clases yo lo que veo con mis alumnos es que cuando haces pequeños retos, pequeños juegos, es como que mis cabezas pensantes, ¿no?, como que arrancan. Yo siempre digo que trabajar con cierto grado de competitividad ayuda a que cuando estáis durmiendo, ¿no?, o sea, cuando te estás aburriendo, es como que arrancas. Y me gustaría saber si a vosotros también os ha pasado, ¿no?, en clase, cuando se hacían esos juegos, esos retos, y cuando tenéis que un poco trabajar con competitividad, ¿era cuando realmente os sentíais más realizados y arrancabais? Sí, y sobre todo, por lo menos en mi caso, si era algo que me llamaba. Yo recuerdo muy claramente formulación orgánica. Formulación orgánica fue algo que yo no sé por qué, pero me tocó de cierta forma, me gustó un montón, y yo y otro amigo mío, de los que sospechamos que puede ser una alta capacidad, uno, se nos daba muy bien, dos, el profesor era un profesor bueno, desde luego. Yo tengo que dar gracias, sobre todo en matemáticas y todo el tema de ciencias, biología y física. He tenido unos profesores excepcionales. Y hacía muchos exámenes, o hacía muchos... No exámenes, eran pruebas como con muy poco tiempo, sin tampoco necesidad de preparación, sino el ver cómo la gente había entendido lo que había impartido él. Y era un cúmulo de cosas entre que me gustaba y que tenía ese aspecto de reto de que, pues eso, había una prueba cada X tiempo, aunque no fuese evaluable, te hacía... Sí que es verdad que es que no le necesitabas dedicar ni tanto tiempo como a otras cosas que a lo mejor eran más complicadas, menos complicadas, pero no te llenaban. Entonces sí que es verdad que si juntas un reto con algo que te gusta, por lo menos en mi caso, la cabeza funciona mucho mejor. Yo lo que veo también por la práctica es que, por ejemplo, las exposiciones orales funcionan genial con este tipo de alumnos. No sé si porque a mí me ha pasado o no lo sé, no te sé decir porque no. Pero sí que, por ejemplo, veo que hay alumnos que no tienen por qué ser de sobresaliente, de 6, de 7, y que, sin embargo, por ejemplo, en una exposición oral la abordan. Es decir, es flipante, no se encuentra limitado en un papel, no se encuentra limitado en qué tengo que poner. Y creo que, de cara a los compañeros, es una buena alternativa para poder trabajar con ese tipo de alumnos, porque como maestros muchas veces nos encontramos desbordados en que en una clase de sexto te encuentras uno con un nivel de segundo, uno, en mi caso real, práctico ahora, un nivel de segundo, un nivel de tercero, un nivel de quinto y un nivel de sexto. 45 minutos para dar una sesión de clase, más si tienes unas altas capacidades o tú piensas que pueden serlo, o talentosos, o como queramos, no sé. Entonces muchas veces llega un momento que dices, tela, los padres el problema que tienen, pero nosotros también. En el cole nos encontramos con problemas, intentamos buscar ayuda y muchas veces no la encontramos en ningún sitio. Orientador porque está desbordado, no puede más. Lo poco que, no sé, lo que decía esta mañana Salvador, de formación. Intentamos asistir, buscar formación porque nos gusta nuestro trabajo, disfrutamos con lo que hacemos. Cada día que abrimos la puerta en el aula nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es como te anestesia y te gusta porque es como nuevos retos de intentar ayudar a los alumnos que tenemos en clase, pero muchas veces no encontramos esa ayuda. Es lo que decía Salvador, muchas veces no es formación, es transformación, pero que es complicado. Entonces también un poco llegar que por parte de los profesores intentamos hacer mejor todo lo que podemos, o lo mejor que podemos las cosas, pero muchas veces, no sé, nos falta ayuda, nos falta... Buscas y no encuentras. Y tú realmente eres la que tienes el problema en el aula, la que quieres darle solución, la que quieres integrar eso y búscatelas, no hay más. Unas veces es lo que nos llevamos. Yo estoy seguro... Uy, perdón. ¿Quieres hablar? Sí, por supuesto, que yo me estoy quedando aquí con el micrófono. Claro, es que luego también está... Es por lo que decíamos, vemos los problemas, pero ya poner las soluciones es más complicado, ¿no? Porque siempre te va a limitar algo, es complicado. Y respecto a las exposiciones orales, a mí siempre se me anda fatal. ¿Por qué? Por el pensamiento arborescente. Te salta de una cosa a la otra y no sabes seguir como una estructura.
no de decir, tengo que decir primero esto, luego lo otro. Entonces, lo mío era fatal. De hecho, no ha sido hasta hace unos años que más o menos me empezaba a desenvolver, ¿no? Porque claro, si tampoco te están diciendo qué te pasa, te dicen, no, pero habla más lento, ¿no? Que con eso se soluciona todo. O haz más pausas. Y dices, que es una pausa aquí en medio hablando. No, entonces... Pero a lo mejor porque te inhiben mucho, porque si te ayudan un poco te redirigen y te dejan explicarte, efectivamente. Es como que se te van entrenando poquito a poquito ese pensamiento arborescente, porque a mí es que me pasa, tengo ese pensamiento arborescente. Y sí que creo que cuando das esas pautas o ayudas a que él vaya centrándose poquito a poquito, se consigue. Luego la sensación que tenemos, yo por lo menos a nivel personal, es como que de cara afuera es como es una persona muy organizada, pero tú muchas veces, debido a ese pensamiento arborescente, piensas, dices, madre mía, qué caos que tengo en la cabeza, ¿no? Como que ese orden no lo encuentras, pero cuando vas trabajándolo, sí que puedes ir asentando cada cosa en su lugar. Te voy a dar un ejemplo gracioso con eso que acabas de decir. Yo soy documentalista, ¿vale? Se supone que son la gente que tiene todo ordenado en los archivos. Ahí está mi madre y te puede decir cómo está mi habitación. Pero luego a la gente que he conocido yo en documentación ahí en la tele, también está así. O sea, no te creas que... O sea, porque realmente lo tienes todo organizado y tú sabes dónde están tus cosas y pues, en el ordenador, ya en el nivel de ordenador de carpetas, de cosas, sabes encontrarlas, pero no puede entrar nadie ahí. O sea, se asustaría. O sea, no podría organizar nada. Tú tienes tu orden en tu desorden. O sea, si a ti te quitan tus cosas de tu sitio... Yo tengo la habitación también desordenada. Y hay un estudio que dice que la gente desordenada es más inteligente. Y yo tengo la habitación desordenada, es verdad. Pero luego tengo manías de limpieza, también me pasa. Entonces yo, si me quitan mis cosas de mi desorden, no las encuentro. Entonces yo creo que a lo mejor va por ahí. Y lo que has dicho de que cuando hay un juego las mentes se activan, yo creo... Lo veo más fácil a lo mejor a la hora de aplicarlo, ¿no? Pero un poco lo que ha dicho Salvador del programa que quieren hacer, de detectar gustos de cada niño. Yo creo que al final no es, a lo mejor el juego les motiva, pero yo creo que si, por ejemplo, yo tengo un interés particular, no sé, por ejemplo, que me gusta mucho hablar, a lo mejor es explotar simplemente que yo hable. No tienes que adaptar mucho más, ni tienes que a lo mejor generar un juego. Pero es que eso el día a día te hace que lo veas. ¿Qué alumnos son los que rompen porque tienen la imperiosa necesidad de hablar o necesitan su espacio dentro de tu clase y tienes que dárselo porque si no se sienten pues cohibidos, se sienten como que es lo que decíais, pues que vengo a calentar la silla pero yo estoy fuera? Sí, pero yo creo que simplemente conociendo los gustos o las preferencias de esos alumnos puedes ya intentar darle la atención que se merece, por así decirlo. Bueno, que luego en la práctica es mucho más difícil por lo que hemos dicho, porque tienes 1000 factores más, que tienes 80 niveles en una misma clase. Pero creo que simplemente partiendo de los gustos o intereses ya haces un mundo. Y hay una cosa que quería comentar yo que me parece importante y es de lo que hemos hablado, de que percibimos mucho el cómo es la gente, el interés que tiene la gente, y sí que es verdad que por lo menos en mi ámbito personal la diferencia entre un docente que se nota que disfruta de lo que está haciendo, de que le gusta su trabajo, de que va a enseñar, da igual los problemas que tenga en el camino de enseñar, si tiene que pararse con un chiquillo que no se le da bien, se para y se lo enseña, si tiene que repetirlo 7 veces, y hay muchos perfiles de dentro de esos docentes, puede ser más o menos. Yo conozco gente que amaba a un profesor por muy exigente que fuese, y luego otros que no eran tan exigentes, pero eran unos dejados en su propia clase. Y eso, yo no sé si pasará en general, pero desde luego a mí, el hacer el trabajo del profesor es una cosa que a mí me supera y me hace enterrar la asignatura como tal. Si tú vienes a clase y me pones un PowerPoint, me lo subrayas y me lo lees, yo digo, bueno, pues lo que puedes hacer es darme el PowerPoint, me lo leo yo en mi casa y ¿sabes lo que te quiero decir? Esa implicación que demuestras que tú estás diciendo es una cosa que también, si no se tiene, por lo menos en perfiles como el mío, pueden dilapidar ciertos gustos en algunas asignaturas. Y a mí me ha pasado en el tema de lengua, por ejemplo, yo fui un negado porque le hice una cruz a lengua. Yo ya, es que no es que no pudiese estudiarlo, es que ya era repelente para mí, es que no podíamos estar juntos. Y aún así soy una persona que le gusta mucho leer, que puede pasar muchas horas seguidas leyendo, concentrado, pero hay ciertas sensaciones que te da gente que hace que
que eso, que no te apetezca, que es, si tú no estás dando ese esfuerzo para enseñarme, ¿por qué lo tengo que dar yo? Y entonces eso es una parte muy importante, el hecho de que los profesores se vuelquen, por lo menos a perfiles como el mío, les da una... porque empatizas con esa emoción, con ese sentimiento de ese gusto que tiene el profesor por enseñar lo que le gusta de verdad. Y eso me pasaba, por ejemplo, lo que he comentado antes, matemáticas y el tema de ciencias. Los dos profesores que yo tenía eran apasionados de lo suyo. Eran profesores a los que les encantaba lo que estaban dando. Dices, Carlos, que en tu opinión una sola persona puede Sí, cambiar por una supuesto. vida. Puede cambiar, no una vida, pero sí un interés. Puede cambiar el hecho de que algo te siga motivando o deje de hacerlo, o incluso algo que nunca te habías planteado te pueda llegar a gustar. Entonces, el trabajo de los docentes me parece de los más importantes, sobre todo con perfiles como los nuestros. El que de verdad se note, y no tiene por qué ser personalizado. Yo hay profesores que a mí en específico tampoco es que me han tratado con especial nada, pero lo que digo, se nota esa pasión, esa... De que en la asignatura empatizan con lo que tú sientes, Sí, lo que la pasión, sí. Yo he visto profesores apasionados. Explota el feeling ese. Efectivamente, sí. Y eso si lo sumas con un reto, que es lo que hemos hablado justo antes, que ya no es solo el hecho de coger un reto, sino potenciar ese gusto. Y claro, si el profesor es capaz de infundir ese gusto en los alumnos, pues ya lo tiene todo ganado, porque lo único que tiene que hacer es poner retos, ya tiene ese... Entonces, es lo que digo, es complicado, porque tampoco creo que puedas hacerlo a toda la clase, porque habrá gente a la que no le motive o que lo cuente más complicado y se le haga un nudo, una bola. No sé cuál es la solución, pero desde luego creo que va por ahí. ¿Alguien más? ¿Cómo aborde tiempo, Silvia? Ya. Ya, ¿no? Vale, pues entonces... Bueno, pues quería cerrar yo... bueno, hay una... Vale, perdón. Sí, no, da igual, tampoco es... Es que, bueno, yo soy alumna de la UCLM y ahora mismo me he metido en una asociación, concretamente en la comisión de UCLM, para mejorar lo que es la inclusión educativa dentro de la universidad. Entonces, no sé, María sí que ha dicho que ha estudiado en la universidad. No sé si habéis estudiado más en la universidad. Si es que sí, si pudierais contar. Sí. ¿Cómo fue? Porque yo creo que la educación, claro, no para cuando dejas bachillerato. Pero para mí fue lo mejor. O sea, para mí la universidad fue lo mejor, porque de una se rompen todas las reglas de la educación secundaria y el bachillerato. Te dan los libros y búscate la vida. Eso para mí es lo mejor, porque yo realmente... O sea, luego la gente... Le voy a contar así un gag un poco para reírnos. Porque yo me echaba el día de la siesta el día antes del examen. Y mis compañeros decían que no, porque luego yo tuve muy buen expediente académico en la universidad. A nivel del instituto y todo eso, bastante regular, malo. Pero en la universidad tenía muy buen expediente académico y ellos se pensaban que estaba todo el día estudiando. Y en cierto sentido sí. Era un poco trampa, porque yo lo que pasa es que estaba todo el día obsesionado con la carrera. A mí me encantaba. Y yo estaba siempre leyendo libros, leyendo manuales. Pero no lo hacía aposta, era mi entretenimiento. Igual que otros era ver un partido de fútbol. Lo mío era ponerme a ver manuales de arte clásico y cosas así. Entonces, realmente para mí ahí fue la etapa que más libertad tuve y la que mejor he tenido a nivel escolar, o sea, a nivel educativo, porque realmente ibas a tu rollo, nadie se metía contigo, hacías lo que quisieras, no te daban manuales para estudiar, tú estudiabas como tú veías, yo además era muy caótico, iba de aquí para allá, pero claro, luego llegaba el examen, la gente que estudiaba lo mínimo ya había estudiado todo porque me interesaba, o sea, realmente es ahí, cuando ya entra tu pasión y no te la recortan, es realmente cuando entra la clave del gusto. O sea, que para mí la universidad fue la mejor etapa, porque es cuando menos contacto realmente tienes con por ejemplo, con los profesores si no quieres, o si quieres. En mi caso yo tuve mucho contacto con muchos profesores, pero porque querías, no era un contacto obligatorio, y yo me saltaba la mitad de las clases también en la universidad, o sea, ahí no había problema. Sí. En mi caso... ¿Hablo? Vale. Vale, en mi caso yo ahora mismo estoy estudiando psicología en la UNED. Me está quemando mucho la salud mental, la verdad, porque no soy capaz de concentrarme para estudiar. Sí que me pueden gustar los temas y demás, pero la mente se me va a otra cosa. Más luego que, claro, psicología también tiene su parte moral, muchas ramas, ¿no? Entonces, muchas veces hasta te pones a juzgar un poco de... No sé hasta qué punto esto me va a servir, más, menos... Entonces, yo ahora mismo lo tengo complicado y estoy a ver cómo lo gestiono, ¿no?
posiblemente poco a poco y sin machacarme. Ahora, ¿cuándo me la sacaré? No lo sé. Pero claro, al final es complicado porque hasta que das con la tecla, con las herramientas, pues bueno, ahí hay un proceso y demás. También tengo 2 ciclos, ¿no? El que he dicho antes, igualdad de género, y otros riesgos laborales, cada uno de una cosa. Con ellos sí que me han gustado más y he tenido menos problemas, ¿no? Pero claro, igual por el formato diferente de estudiar, ¿no? Porque al final la UNED son tochacos, coges y te los lees, ¿no? Y el hacer solo una cosa pues eso, con los manuales y demás, a mí sí que me está costando bastante, pero bueno, al final pues encontrar cómo. Yo soy rápida. En mi caso también creo que como José Luis, la universidad ha sido lo mejor que he hecho. De hecho, me encantó. De hecho, creo que me gusta más que ser maestra en un cole, ser maestra en la universidad. Aparte, un poco lo que dices, puedes estudiar a tu ritmo, como quieras. Importante, los profesores ya no te tratan como... Obviamente eres su alumno, pero no te tratan como una persona pequeña, ya te dan como que eres ya eres un poco adulto y ya te dan unas responsabilidades que te ayudan a ser responsable. Luego también te juntas con gente más mayor que tú, porque no siempre vas con gente de tu edad. Y no sé, yo creo que la relación, en mi caso, que antes he dicho que a mí no me gustaba mucho salir de fiesta, tampoco es que salga mucho, pero la universidad yo creo que ha sido los años que más he salido porque te hace estar tan bien y conocer a gente de tu entorno con mismos gustos o mismas inquietudes que te hace estar bien en todos los niveles. Entonces, lo mejor es estudiar, la vida de estudiante. Llegar ahí. Vale, yo quería hacer una puntualización a unas cosas que han dicho. Ha dicho Carlos que a él ya le habían detectado tarde y yo pienso que eso no es ningún problema, ¿vale? Porque te queda mucho y puedes vivir de tu fricada. Yo soy un ejemplo de ello, ¿vale? A ti te gusta leer, hay gente que le pagan por leer. Ya, sí lo sé. ¿Sabes? E incluso hay gente que se expresa peor que tú y escribe peor que tú y le pagan por escribir, ¿vale? Así que lo tengas en cuenta. Otra cosa que ha dicho Lucía es que no podemos cambiar nada. Bueno, aquí unos cuantos nos juntamos un día y montamos una asociación. O sea que cambiar cosas se puede. No hemos cambiado así mucho todavía, pero vamos, esto va fluyendo, Al final ¿vale? es empezar a mover y ya que la cosa... Y luego también pues comentaros que hay gente que con 60 años o 60 y algo se jubila y hace cosas increíbles. O sea que por la edad no va a ser. Eso sí, no, la edad no me Vale. preocupa, desde luego. O sea, yo tengo toda la vida por delante, ¿sabes? Y lo último es que si os habéis, ahora que sabéis que tenéis altas capacidades, si os habéis planteado por retaros a vosotros mismos a hacer no sé, a tocar un instrumento, escribir un libro, no sé, estudiar alguna cosa distinta a lo que hacéis, algo que... Yo sí, o sea, es que ahora estoy como redescubriendo mis gustos, ¿no? Me he tirado toda mi vida haciendo masking, buscando adaptarme, buscando no sobresalir tanto y buscando un poco que me incluyan en algún grupo, ¿no? Porque al final eres la rara y ya no sabes ni qué rasgo, ni por qué rasgo es, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, ahora me apunto a artes marciales, porque me ha dado por ahí, y tal vez en algún momento pues me apunte también a aprender a dibujar y yo qué sé, las cosas que me vayan saliendo por ahí. A lo mejor en algún momento música también, en fin, lo que me vaya surgiendo según el tiempo, porque claro, luego está el tema de los estudios, que me está consumiendo mucho tiempo. Entonces, sí. Yo es que es eso, yo es que como tengo mucho tiempo libre, no es que me lo haya planteado, es que lo voy haciendo. O sea, es una cosa que, si eso lo puedo preguntar a cualquiera, soy un culo inquieto y puedo coger una cosa y, ya sea el tema de música, me gustaba el tema de producir, me parecía súper chulo. Luego leer, me gusta leer filosofía, por ejemplo, y es algo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, que es lo peor, que me leí la Ilíada cuando tenía, yo qué sé, 12 años, o sea que, quiero decir, ese tema siempre de partes que salgan de mí, nunca he tenido problema en hacerlo. Ahora bien, a la hora de qué es eso, que sea lo que de verdad me guste más, por eso digo que la edad es lo de menos, yo voy haciendo cosas, yo desde luego voy probando, y en el momento en el que encuentre algo a lo que me pueda aferrar, pues eso haré. Tengo los certificados de los drones, de no sé qué, o sea que sí, soy un culo inquieto para todo eso y no encuentro problema en hacerlo, pero aún así no he encontrado esa cosa que sea, hombre, aparte de mis hobbies, que ojalá, ¿sabes lo que quiero decir? Ojalá y pudiese vivir de eso y oye, si llega, seré la persona más contenta del mundo entero,
pero nunca me ha dado miedo ni me he sentido cohibido a probar algo nuevo. Sí que es verdad que un instrumento, pues es que soy un poco arritmio, como el fútbol. Yo es que soy anti, es que tengo 2 pies izquierdos. O sea, hay cosas que yo me he dado cuenta de que mejor no, pero igual que otras que mejor que otras. Te estás poniendo límites a ti mismo que a lo mejor... Sí. No. O sea, quiero decir, puede ser también, obviamente, pero me tendrías que ver jugar a fútbol, ¿eh? Quiero decir, hay algunos que sí que a lo mejor me he autolimitado yo, pero hay otros que sí que he probado. Gemma antes ha leído unas cosas que a lo mejor te enfocan, o sea, te cambian un poco ese enfoque. Puede ser. Sí. Quería decirte eso un poco porque lo has dicho lo que quería decir yo. En el tema de que yo muchas veces, o sea, no sé si les pasará a ellos, que espero que también, a ver que se lo digan, que cuando algo no se te da bien a la primera, que somos nutricionistas, ya lo dejas. Sí. ¿vale? Ay. Entonces, yo ahora, gracias a entender esto, tampoco hay que creérselo ni creerte que puedes ser aquí el mejor del mundo. Pero, por ejemplo, yo antes tocaba el teclado. Bueno, a nosotros que la Juvenil nos viene y estamos 3 meses como obsesionados. Sí. ¿no? Un poco que lo habéis visto. No tenemos que comprar el mejor equipo y todo eso. Sí, también. Por eso. Pero lo que me pasa es un poco que yo ahora sí que me estoy quitando un poco la máscara de el no puedo. Entonces es como, vale, tocar el teclado bien, pero claro, yo me fijo en los organistas que tocan a bass, así en un órgano de, ¿sabes? Entonces claro, yo digo, primero hay que ponerse y hacerlo, ¿sabes? No puedo ser Mozart, sentarme y empezar a tocar. Sí. Y entonces es un poco, sí que me estoy quitando esa máscara de no puedo, y entonces sí intentarlo. O sea, que sí que por eso a mí realmente es un descubrimiento, porque yo muchas veces decía, no, esto se me da fatal, yo no puedo tocar el piano. O sea, yo tocaba, pero muy mal, y ahora me ha vuelto a surgir la idea de tocar, de meterme en un grupo. También me pasa con las fotos y con muchas otras cosas, ¿no? Pero para decirte un ejemplo así, digamos, práctico, es eso, que sí que me ha servido mucho para quitarme la máscara, tampoco con pretensiones de dar conciertos de jazz en Nueva York, pero sí verme capaz de forma autodidacta, realmente, de llegar a conseguir tocar el teclado en 5, 6 años, 10 años, lo que sea, es una carrera de fondo, ¿no? Pero yo en mi caso un poco igual, de que, a ver, yo odiaba y odio suspender, o sea, no me gusta. Entonces yo, por ejemplo, aparte de ser maestra, pues estoy haciendo el doctorado y estudiando una carrera nueva. Entonces ya no me agobio tanto de decir, bueno, pues si la carrera en vez de sacármela en 4 años me la saco en 6, pues no agobiarme y decir, es que cómo lo voy a hacer en 6, que es un fracaso, voy a perder 2 años de mi vida. O el doctorado, pues si en vez de hacerlo en 4 lo hago en 6, pues lo hago en 6. Entonces a lo mejor eso, al saberlo, sí que te anima a que no pasa nada si fracasas. Claro. Que la gente lo hace, no pasa nada, no se acaba el mundo. Estamos diseñados para fracasar, que lo sepáis. Sí. Bueno, pues yo para terminar quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a todos los asistentes, a Kaizen por invitarme yo y bueno, pues mi parte ha sido breve, pero he querido quitarme de en medio como experta y cederles a ellos el protagonismo porque creo que es lo importante, lo que tienen que decir ellos, no lo que tenga que decir yo. Y darle las gracias a ellos. O sea, como os podréis imaginar, en mi trabajo no me aburro. Y bueno, les estoy muy agradecida de que hayan decidido acompañarme, me he sentido muy cómoda y gracias chicos y seguiremos trabajando. Muchas gracias por venir, a vosotros. Bueno, pues espero que os haya gustado, creo que ha merecido la pena. Yo ahora voy a repartir unos detalles para los asistentes. Ya veréis. Voy a dejar el micrófono, porque si no, no puedo hacerlo. y nada, y muchísimas gracias. ¿Cómo te quitas? Ay, qué bonito. Toma. Besos de madre. De los buenos. De los sonoros. Bueno, y nada, y terminamos aquí las jornadas. Espero que os hayan gustado. Gracias.